Hola y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de sus dispositivos móviles, a través de Internet, a través de las redes sociales de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El día de hoy estamos reunidos para celebrar un acontecimiento de suma importancia y para rememorar, porque hacer memoria, recordar y entrar justamente al debate público sobre cuestiones tan importantes como lo es este día, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, es volver a tomar en consideración aspectos de suma importancia en los que continuamente estamos construyendo acciones que promuevan la defensa, la protección y la garantía de los derechos humanos, de los derechos culturales, que nos brindan la oportunidad de ser personas libres, que se desarrollen en el pleno de la sociedad y que contribuyen con acciones para promover y garantizar una ciudadanía libre, en una ciudad de respeto y de armonía. Es por ello que el día de hoy nos hemos reunido diferentes actores de la sociedad civil, de la administración pública y de la sociedad organizada para justamente vertir ideas, contrastar perspectivas y celebrar este Día Internacional de los Derechos Humanos. Por eso, todas y todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por estar aquí. Sean bienvenidos a este foro virtual, Perspectivas sobre los Derechos Humanos y Culturales en la Ciudad de México. Es para mí un grato honor fungir como su moderador. Mi nombre es José Antonio Zarate Ramos y eh, y pertenezco al área de investigación de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. El día de hoy tengo el gusto de presentar y contar con distinguidas personalidades que nos van a aportar desde sus puntos de vista, sus luchas sociales, perspectivas, puntos de vista que nos van a hacer ahondar dentro de este grato día. Presento de primera instancia al compañero Julián Rafael Camalcol. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Es campeón nacional de oratoria del certamen Alfredo P. Bonfi 2021 y pentacampeón estatal de oratoria en Campeche. Profesionalmente ha colaborado en la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Campeche y actualmente labora en la Dirección de Cultura, Deporte y Turismo del municipio de Campeche. Julián, personalmente ha impulsado proyectos sociales que contribuyen a la formación profesional de jóvenes a través del arte de la palabra, además de proyectos culturales que rescatan la identidad local de su comunidad. Julián, caso que estés con nosotros, ¿algún mensaje de bienvenida que tengas para nosotros? Hola, estimado Antonio, y a todos aquí, a las compañeras y compañeros que se encuentran en este día sumamente importante, que si bien hace algunos años se convirtió en un día histórico, creo que la efeméride es precisamente para eso, para que día con día y año con año sigamos haciendo historia en la lucha y en la defensa de nuestros derechos humanos, muy especialmente de los pueblos indígenas, que hasta el día de hoy siguen siendo la parte más marginada de nuestro país y de Latinoamérica. Me da mucho gusto compartir este tiempo con ustedes esta tarde, y adelante, querido Antonio. Muchísimas gracias, Julián. También contamos el día de hoy con la compañera Arlene Rodríguez Sedano. Ella es estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Tecnológica de México. Es originaria del barrio de Tepito. Es promotora y defensora de los derechos de identidad cultural y y miembro fundadora del colectivo Tepito Zona de Arte, proyecto que busca rescatar los elementos identitarios y culturales de Tepito. Arlene, un gustazo que estés con nosotros. ¿Algún mensaje de bienvenida? Hola a todos, muchas gracias por la presentación y me da mucho gusto poder compartir pues este tiempo con ustedes. A mí me gustaría comenzar con una frase que creo que va a globalizar muy bien todo este tema que abordaremos el día de hoy. Dice, la violación de un derecho humano hoy es la causa del conflicto del mañana. Sin duda hay que proteger y cuidar todos los derechos humanos y el derecho cultural pues es uno, desde mi perspectiva, de los más importantes. Muchísimas gracias por tus palabras de bienvenida, Arlene, y un gustazo que estés con nosotros. A continuación,
vamos a presentar también a la compañera Marlene Segura Gutiérrez. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y preespecialista en Derechos Humanos por la misma institución. Ella actualmente se desarrolla como asesora parlamentaria en el Senado de la República, a través de la cual impulsa una agenda centrada en la promoción y defensa de los derechos humanos. Marlene, un gustazo que estés con nosotros. Un mensaje de bienvenida que tengas para todos los que nos ven. Muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Es muy importante para mí, siempre lo he dicho, que se aperturen este tipo de espacios de discusión y de divergencia de ideas. Eh, y sobre todo en un día tan importante como este, donde se conmemora la lucha de muchas personas defensoras de derechos humanos que han luchado históricamente por hacer efectivos estos derechos. Y en el marco de este día, teniendo en cuenta que nos centramos en esta ciudad que es muy diversa, aún existen muchos retos por enfrentar para garantizar estos derechos que ya se encuentran debidamente reconocidos en nuestra constitución local. Muchas gracias por tus palabras, Marlene. Claro que sí, completamente de acuerdo. Y esperemos que justamente las perspectivas que brindemos el día de hoy aporten justamente para seguir construyendo ese debate público existente sobre los derechos humanos, cómo seguir fortaleciéndolos. Y por última instancia, pero no menos importante, el día de hoy nos sentimos muy felices de contar con la presencia del director general de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, el compañero Jesús Galindo Calderón, quien también tendrá una participación y esperemos que justamente sus palabras sean de suma importancia para el desarrollo del mismo. Director Jesús, ¿algún mensaje de bienvenida que tenga para todos los que nos escuchan? Hola a todas y a todos, muchas gracias Antonio. Sin duda me encuentro muy feliz y contento porque mis contertulias y mis contertulios son grupos que, como ya lo comentaba Julián, hay grupos que necesitan una atención prioritaria en materia de derechos humanos y es importante que los jóvenes que históricamente han pertenecido a grupos oprimidos, el día de hoy tengan esos espacios. Estos, digamos, no son tan amplios, tan grandes, tan extensos, que lleguen a tanta población, pero eso es lo que queremos construir, que esas personas, que esos grupos que han tenido espacios reducidos, ahora puedan hablar. Antes, en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, estábamos acostumbrados a escuchar únicamente a los especialistas, a los funcionarios, a las personas que ya tenían una trayectoria. Sin embargo, creo que en este relevo generacional es importante darle voz a los que históricamente no han tenido voz. Y me gustó mucho también esta parte que Julián comentaba, también hablar de los pueblos indígenas, de las comunidades originarias. Lo que también comentó Arlene, ella es una joven que defiende los derechos culturales y derechos humanos al fin, con esa edad tan corta. Y por supuesto nuestra compañera Marlene, me da mucho gusto que se encuentre con nosotros, que pues ya es una especialista en ciernes y seguramente entre todas y todos abonaremos al debate y a la lucha que nunca termina en pro de los derechos humanos. Agradecerles otra vez y pues bueno, Antonio, ahí quedamos a lo que tú nos digas. Claro, muchísimas gracias por las palabras, Jesús. Pues sin más que seguir con el desarrollo de este foro, a continuación pues voy a brindar una pequeña introducción para que aquellos que nos sintonizan, aquellos que nos ven a través de sus dispositivos móviles, puedan comprender sobre qué se va a ir desarrollando este foro. El día de hoy, 10 de diciembre, conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, día que rememora justamente el 74º aniversario en que la Organización de las Naciones Unidas se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es un documento histórico, porque a través de él se proclaman los derechos inalienables que corresponden a toda persona, como ser humano, independientemente de la raza, del color, de su religión, de su sexo, de su idioma, de la opinión política y de otra índole, ya sea nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición.
Los derechos humanos, como bien tenemos entendido, son los principios y las garantías que por el simple hecho de ser humanos tenemos garantizadas. Y que sobre ese hecho, desde 1948, gobiernos locales, gobiernos nacionales, han desarrollado una amplia gama de procesos y de progresos que hoy, a día, justamente nos garantizan el desarrollo de una vida a través del medio ambiente, a través del pleno desarrollo social, pleno desarrollo económico y pleno desarrollo cultural. Y justamente abocándonos y centrándonos en los temas culturales, la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales ha construido y desarrollado este pequeño foro y espacio, porque justamente reconocemos los derechos humanos, y el derecho a la cultura, los derechos culturales, como parte inalienable del desarrollo de las personas, a través del cual justamente se deben concebir nuevas formas en las que la política pública debe ahondar sus perspectivas para garantizar el pleno desarrollo de nosotros como individuos y de los colectivos. Entonces, tenemos que justamente reconocer el potencial detonador, a las personas como potenciales detonadores de cultura y justamente garantizar que todos estos procesos que engloban los derechos humanos a través justamente de la libertad de expresión, de la libertad de organización, de la libertad justamente creativa, artística, de expresión, contribuyen a formarnos y a desarrollarnos como parte de una sociedad plena. A raíz de esto, justamente estamos sumando esfuerzos y estamos construyendo estos pequeños espacios que, como ya lo habían señalado, pueden ser pequeños, pero queremos que ese mensaje trascienda y justamente llegue y se replique en más voces. Es por ello que el día de hoy, pues, nos juntamos desde diversas perspectivas para justamente construir este pequeño espacio. Y sobre ello, justamente, la pregunta que va a ser rectora en este ejercicio va a ser justamente, ¿qué son los derechos humanos desde estas diferentes perspectivas? ¿Cómo estas diferentes ópticas, desde lo profesional, la organización social, la lucha individual, se pueden construir acciones y justamente fortalecer los procesos de los derechos humanos, de los derechos culturales, en pro de tener una mejor ciudadanía? Y justamente para inaugurar e iniciar este foro, quisiera hacerte la palabra, compañero Julián, y que justamente sean tus palabras las que inicien el desarrollo de este foro. Amigo, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Antonio. Y pues bien, precisamente lo que ya comentábamos en la introducción de este foro, creo que entender prácticamente derechos humanos, habría que analizar claramente el hecho de la existencia humana, porque muchas veces escuchamos derechos humanos y nos limitamos al derecho a la propiedad, a la salud, a la educación, la seguridad pública, que sí, son básicos, son importantes, pero todo ser humano en su existencia misma tiene la razón y el derecho a la identidad. Entonces, esta parte también tiene que ser protegida, así como se protege la educación, el acceso a la salud, también el tema de la identidad de cada individuo tiene que ser no solamente protegido, sino también tiene que ser alimentado. ¿Y de qué forma se tiene que hacer? Brindando los espacios necesarios, las oportunidades claramente para que esos puedan desarrollarse y a la vez expresarse libremente. Una de las cosas muy importantes que deberíamos llevar al análisis esta tarde es que no solamente se trata de dar esa cierta protección a los derechos, sino de qué forma lo estamos haciendo. Y específicamente ahí entra el tema que, como bien decimos aquí, del acceso a los derechos referente a la cultura. La cultura surge claramente de esa raíz y también por otra parte de la mezcla, muy en el caso de nuestro país y de Latinoamérica, de nuestros pueblos indígenas, posteriormente la llegada de la cultura del viejo continente, pero también todos los sucesos históricos
muy en el caso de México, han hecho que surja una cultura naciendo de lo que ya teníamos. Claramente es el ejemplo de la Revolución Mexicana que dio nacimiento a los corridos, a las Catrinas, por ejemplo, durante el Porfiriato, a la existencia del folclore de las Adelitas y todo eso, ¿no? Entonces, toda esa parte tiene que estar resguardada y la mejor parte para que esté resguardada es que el individuo se sienta seguro de que él puede ejercer esa libertad de práctica, de conocimiento y también de expresión cultural. Entonces, por eso yo decía, no solamente está en brindar la protección, sino de qué forma lo estamos haciendo. Y esto ocurre claramente, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, ¿no? Muchas veces tenemos la situación de que se les da los espacios, pero hay una cuestión muy importante que es el respeto. O sea, esa autonomía su conocimiento, a su modo de vida, tiene que ser respetada. No podemos desequilibrar la balanza dando porcentajes por cachitos a lo que ellos necesitan plenamente en un 100% para ejercer su cosmovisión, sus usos y costumbres, sus manifestaciones de creencia o culturales. Entonces, prácticamente el método tiene que estar muy apegado a respetar primeramente al individuo, a respetar la formación, la integración y la cosmovisión de la comunidad, pero también una parte muy importante a darle su lugar. Y eso es algo que, por ejemplo, aquí en la casa de todos ustedes en Campeche, en, en las cuestiones que hemos emprendido, he buscado y quienes me han acompañado, hemos buscado claramente eso. Ahí en la semblanza se me olvidó mencionarte que hace unos 2 años, si no me equivoco, realizamos con el Instituto de la Juventud de Campeche, el INJUCAN, el primer foro estatal de juventudes indígenas y afrodescendientes de nuestro estado. Entonces, ahí algo muy importante fue incluir a esa población afrodescendiente y también incluir a la otra parte de la civilización maya. ¿A qué me refiero con esto? Aquí en Campeche tenemos una curiosidad que la parte centro al norte, el norte que está pegado con Yucatán, somos un solo grupo étnico de mayas y de la parte sur son otros grupos étnicos también de raíz maya, pero son más mezclados, que han venido desde hace más de 40 años bajo migraciones que han venido de Chiapas, Guatemala, Tabasco, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente el reto fue incluir a todos, a todas, ahora sí que todas las etnias que tenemos en el estado, y darle a entender a la sociedad que si bien podríamos clasificarlos entre mayas, lacandones, tojolobales, celtales, al final todos ellos antropológicamente provienen de una sola raíz y que son las familias mayances o mayenses, como son denominadas. Y entonces el hecho muchas veces de asignar cierta identidad a un territorio, a un municipio, un estado, también hace sentir afuera a esta gente que está conviviendo y está coexistiendo con todos nosotros, ¿no? Entonces, y que a la vez son parte de nuestra economía, son parte de nuestra educación, pero son parte también de ese arraigo cultural que tenemos como mexicanos. Y por otra parte, lo que hicimos recientemente, ahí pues sigue en redes sociales, desde el año pasado aquí en el ayuntamiento tuvimos un proyecto que fue el tranvía de las leyendas, utilizando este recurso turístico, se echó a andar en las fechas previas al Día de Muertos un folclore literario que consistía en un recorrido en diversos puntos de la localidad. Aquí realmente no somos una ciudad grande, se puede considerar que somos un pueblo, como tienen ahí en la Ciudad de México, ya ves que cada alcaldía pues tiene sus pueblos, prácticamente sí somos, ¿no? Y se narraban
en determinados puntos ciertas leyendas que a la vez eran escenificadas. El reto más importante de este proyecto fue darle seguridad de ese derecho a acceso a la cultura a la gente. ¿Bajo qué importancia? Bajo un rescate de raíces. Porque muchas veces el marketing nos ha hecho desvirtuar ese entendimiento de que hasta qué punto realmente se está aterrizando nuestro derecho a la cultura. Si solamente lo están limitando o lo estamos autolimitando a una cuestión netamente publicitaria o de moda del momento o simplemente porque habría que hacerlo, ¿no? Entonces, la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas siempre va a existir. Entonces, claro, mientras nosotros la sigamos respetando y a la vez divulgando y conservando, ¿no? Entonces aquí lo más importante no era hacer una especie de Halloween, no era hacer una especie de, es un día de muertos más, como hay en Michoacán, como hay en Ciudad de México, como hay en Oaxaca, no, sino era cuál era la visión del pueblo maya sobre la muerte, ¿no? Entonces, ese fue el trabajo, rescatar las leyendas más apegadas a la época prehispánica y también rescatar ese folclore de ciertas creencias que mucha gente, por ejemplo, llama supersticiones, ¿no? De la gente, pero que son creencias que, por ejemplo, te transmite tu abuelita y a tu abuelita se lo dejó tu abuelita. Entonces, toda esa cuestión de sabiduría ancestral fue recopilada y la fuimos ahí, pues escenificando, ¿no? Al final se volvió un espectáculo que tuvo muy buena aceptación, pero algo muy importante es que le dimos ese toque puntual de rescatar nuestras raíces. Por ejemplo, iniciábamos con una leyenda que se llama Lishtabay. Para contársela rápida, se trata del espíritu de una mujer que se aparece todas las noches bajo una ceiba. Eso es un espíritu maligno, peligroso, porque se puede llevar a los hombres, los encanta, los envuelve con una larga cabellera que ella tiene y se los lleva bajo la ceiba, bajo las grutas. Pero el origen de esa leyenda, porque posteriormente se le explicaba a la gente del recorrido de punto a punto, era que esto surge durante la época de la colonia, a raíz de que nuestros antepasados mayas adoraban la ceiba, era la vía láctea para ellos. Entonces, durante la evangelización, esta leyenda fue pregonada para que los indígenas se alejaran del culto a la ceiba, ¿no? Les infundiera miedo de acercarse porque pues algo se iba a aparecer. Entonces, ahora sí que rescatarles esos puntos históricos que te hacen ver cómo nosotros mismos hemos sido incluso a veces parte de perder esa raíz de acercarnos a nuestra propia cultura, ya sea por cuestiones religiosas que son respetables, cuestiones, te digo, de moda, o simplemente no tenemos el interés, pero que realmente un pueblo sin identidad prácticamente no es un pueblo. La identidad, y ustedes lo saben, es la cara de una sociedad ante los demás rostros del mundo. Entonces, si no respetamos eso, no le estamos dando a la sociedad un verdadero derecho humano a la cultura. Y pasa, por ejemplo, aquí en la región, creo que igual en la mayoría de la región de nuestro país, cuando tú vas a las zonas arqueológicas y con tal de vender, nuestros hermanos indígenas ya te venden, por ejemplo, un mascarón del jaguar maya y que arriba dice los Pumas, el América, las Chivas, o sea, eso ya está rompiendo nuestra raíz ancestral. Y creo que hay gente que lo puede llamar, es que es una aculturalización. Ok, sí, pero tendríamos que entender desde mi punto de vista muy personal y también debatible, que esos viene sucediendo hasta hace años, sí, pero cuando había incluso esa necesidad humana de mezclarse, por ejemplo, los mayas tuvieron mucho contacto económico, político y cultural con los toltecas. El chacmol es tolteca, no es maya. Entonces, pero ya hablar de una cuestión de marketing
que prácticamente entra en un producto que es netamente originario, debería ser netamente originario. Entonces te das cuenta que nosotros mismos le estamos fallando a nuestros hermanos indígenas, jugando con su necesidad de comercializar, porque estamos buscando cuestiones a nuestro gusto o a nuestra moda y no estamos respetando lo que ellos traen para nosotros. Creo que eso es muy importante al hablar del acceso al derecho humano de las prácticas culturales. Y eso tengo que compartir por el momento. Les sigo escuchando. Muchísimas gracias por tus palabras, Julián. Completamente de acuerdo. Tocas uno de los núcleos centrales sobre lo que va a girar, creo que, el desarrollo de este foro, y es justamente el derecho a la identidad cultural, que reconocido justamente en los primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocido en la Ley General de Cultura y reconocido aquí en la Ciudad de México en la Ley de los derechos culturales de los habitantes y visitantes, es parte esencial e indivisible de todas las personas, que se constituye justamente como un derecho humano, que nos dota justamente del sentido de pertenencia y que justamente ahonda en la diversidad cultural que existe en nuestro país. Y como lo has desarrollado, justamente en este caso focalizado de la zona de Campeche, también existen otros ejercicios justamente a través de los cuales vemos cómo la identidad cultural debe ser un núcleo de fortalecimiento a través del cual se proyecten nuevas perspectivas de la política pública en torno a la garantía, en torno a la protección y a la reconstrucción de este nexo que es nuestra identidad y de las identidades que existen, porque esa diversidad, ese sentido justamente de multiculturalidad existente a lo largo de nuestro país. Es lo que nos dota justamente de la noción de lo mexicano. Somos una suma de diversidades, de variedades, y que sobre este propio hecho es justamente lo que debemos nutrir el debate. En torno a la identidad cultural, señalas algo esencialmente, ¿no? La ruptura cultural sobre la identidad y cómo esto va generando justamente problemas de pertenencia. Eh, Sobre este proceso, justamente vamos a estar con nuestra siguiente ponente, Arlene. Tú justamente vienes de un colectivo que defiende justamente la identidad cultural y que promueve justamente la libertad de expresión y justamente estos símbolos identitarios para generar comunidad. Entonces, te cedo el uso de la palabra justamente para que nos ahondes en esta cuestión de cómo el derecho, los derechos humanos, el derecho a la identidad, construyen y fortalecen nuestros procesos de unidad comunitaria, de unidad capitalina. Arlene, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar con el tema de la regulación. Es importante, pues, recordar primero que nada que el derecho cultural esencialmente es un derecho que tienen todas las personas de participar, conocer y disfrutar de la cultura en todas sus expresiones y vertientes, como lo son las costumbres, las tradiciones y las expresiones artísticas en todas las comunidades. Este es el caso de un poquito de lo que hemos estado llevando a cabo en Tepito, que es la defensa justamente de esta parte del derecho cultural, que son las expresiones artísticas dentro de nuestra comunidad. Al mencionar lo anterior, cuando dije todas las personas, damos por entendido que es un derecho que en consecuencia es un derecho humano. Es importante tener presente que de la misma manera que los demás derechos humanos es un derecho que no se debe pedir, porque no es algo que alguien te pueda dar, sino todo lo contrario, es un derecho que nadie te debe de quitar. Dentro de la regulación del derecho cultural, en especial este derecho es muy complejo. Esto porque a medida de que va pasando el tiempo y de que el mismo ciudadano se va involucrando dentro de esta vida cultural, las necesidades de las regulaciones se van modificando. Entonces, no podemos establecer una regulación que perdure porque se tienen que estar modificando constantemente conforme la misma sociedad lo vaya solicitando en el avance. En el entendido de esto hay que mencionar que hasta el día de hoy hemos sido incapaces de establecer una estructura política básica que garantice el buen ejercicio de este derecho. ¿Esto por qué te lo digo?
Hemos estado llevando a cabo diversas actividades y diversas cosas y temas para poder defender unos murales que se fueron borrados por parte de la alcaldía de Cuauhtémoc en Tepito, y no hemos tenido pues mayor apoyo por parte de otras instancias. La defensa de los derechos culturales nos ha apoyado muchísimo. Sin embargo, pues, por ejemplo, la Secretaría de Cultura no ha tenido como un buen apoyo ahí o un buen respaldo para con nosotros y para la colectividad que tenemos. En especial se ha visto una impunidad para pues el tema de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque pues no ha habido una respuesta real, o sea, todo lo que han respondido ha sido mentiras y mentiras y mentiras. ¿Para qué? Para no dar una respuesta concreta a la violación de este derecho, que es muy importante porque, como lo mencionaba nuestro compañero, nos da identidad, y pues esto es muy importante para todos los mexicanos porque creo que hace mucha falta. Entonces, bueno, la regulación de este derecho, más allá de no tener leyes o no estar regulado, es el cómo se lleva a cabo y qué tanto lo hemos defendido o qué tanto las autoridades han llevado a cabo esta regulación. El elegir cómo mantener o cambiar las formas de vida de todos los ciudadanos, el cómo participar efectivamente en la construcción de una nación mexicana, es sin duda alguna o debería de ser una de las bases principales de nuestra política social y por lo tanto un derecho humano que debe representar un punto clave para el país y su gobierno. El participar y adentrarnos más dentro de nuestra vida cultural, sin duda alguna ayuda a todos los humanos a otorgarnos identidad, como se los mencionaba, y es un sentimiento de nacionalismo que, aparte de sumar a nuestra misma persona, suma también a nuestra nación. Las autoridades, creo yo, desde mi perspectiva, deberían, en materia de los derechos culturales y dentro de sus respectivas competencias, proteger este derecho y favorecer la promoción del mismo, otorgando los estímulos necesarios para el desarrollo de las culturas y las artes. Velar siempre por el respeto a este derecho y ayudar en todo momento a la participación de las personas o colectividades interesadas en sumar a la cultura de nuestra nación. Y garantizar la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, material e inmaterial de nuestras comunidades. Pero sobre todo, creo que lo más importante que debe abordar el tema gubernamental es dejar de ver la cultura y las artes del país como un gasto y empezarlo a ver como una gran inversión. Pues es eso, no más que eso, una gran inversión. En el caso de nuestro país, es un país multicultural y esto lo vemos inclusive dentro de las mismas comunidades. Puede ser, por ejemplo, Apagaste tu micrófono, Arlene. Arlene, ¿se apagó tu micrófono? perdón, Así es. en el caso, por ejemplo, del barrio de Tepito, tenemos dentro de la misma comunidad tepiteña, hay diversas expresiones y cada quien decide cómo desarrollar y cómo florecer dentro de su vida cultural, y se debería de respetar esta autonomía. Por ejemplo, en el caso, les comentaba de lo que estamos viviendo por parte de la alcaldía Cuauhtémoc, no se está respetando la decisión de los mismos vecinos de la misma comunidad de poder expresarse y adornar, pues, ahora sí que el lugar en donde viven como a ellos les place, como ellos quieren, violentando pues así uno de los derechos más importantes para la vida cotidiana de un ser humano. El elegir cómo mantener y cambiar las formas de vida, como dije, es algo que construye una nación y que construye una persona desde sus raíces. Una persona sin raíces es una persona sin rumbo, como siempre lo he dicho. Entonces es muy importante cuidar esta parte identitaria de todos los mexicanos. Y por último, pues quisiera cerrar con una frase que me gusta mucho de un gran personaje que cuida y respeta y protegió muchísimo los derechos humanos. Es Nelson Mandela, que dice: negarle a una persona sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Muchísimas gracias por tu intervención, Arlene, justamente abocando y construyendo este diálogo que hemos visto con Julián, con Arlene, con casos específicos justamente de cómo el gobierno debe fomentar la construcción de los derechos humanos con enfoque de esta perspectiva de derechos culturales para construir la unidad, para fortalecer justamente la participación ciudadana, creando procesos identitarios
que justamente coadyuven a transmitir, a preservar la identidad, el patrimonio cultural y que justamente nos abocan a temas que son íntimos en el desarrollo de los derechos humanos, de la personalidad, de la identidad de los pueblos, de los barrios, justamente se generan acciones, se generan justamente proyecciones, perspectivas sobre cómo seguir construyendo estos diálogos en materia de derechos humanos y derechos culturales. Y estamos completamente de acuerdo contigo, se necesitan construir acciones focalizadas, acciones consensuadas que justamente tomen en cuenta todo este bagaje histórico que existe y que justamente es la parte fundamental que hay que promover, que hay que respetar, que hay que fortalecer y a través de la cual seguir construyéndonos justamente como ciudadanos con una identidad, con un pasado, con una historia que justamente se materializa en el presente y que como lo señala justamente es el derecho a la preservación del patrimonio cultural, a preservarlo y transmitirlo a futuras generaciones. Muchísimas gracias por tu intervención, Arlene. Siguiendo con el desarrollo de este pequeño foro, vamos a hacer la palabra justamente a la compañera Marlene Segura, que desde su perspectiva justamente como promotora, como defensora de los derechos humanos y como especialista en la materia, queremos justamente que nos continúe dando estas perspectivas de cómo podemos ir construyendo, de cómo podemos ir garantizando estos derechos humanos que en México tienen un bagaje normativo jurídico que es impresionante, que ha construido alrededor de décadas y décadas de procesos de luchas sociales, de luchas desde la organización de la sociedad civil, que emanan y que construyen justamente lo que hoy tenemos en marcos jurídicos de vanguardia, en marcos normativos que ahondan en derechos y que como hoy lo son los derechos culturales, derechos de vanguardia, progresistas, que construyen y justamente están abocados a garantizar estos procesos identitarios que vemos justamente su necesaria protección, su necesaria garantía en lo sucesivo del debate. Marlene, muchísimas gracias de estar con nosotros. Te cedo el uso de la palabra para que justamente nos continúes ahondando en este tema que son los derechos humanos, el derecho a la cultura y cómo seguir construyendo acciones. Marlene, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Es muy interesante escuchar todas las perspectivas muy valiosas que tienen las compañeras y los compañeros que están aquí congregados. Y es un contraste muy interesante con la realidad entre la realidad sobre la cual estamos viviendo y la que se nos establece en la legislación, ¿no? Porque muchas veces tendemos a leer el texto legal y a ver que en efecto en muchas ocasiones, perdón, ese orden de ideas, ese orden de derechos, pues no se lleva a la práctica, no se hace efectivo. Entonces, poco, perdón, de poco nos sirve tener un marco jurídico progresista si en realidad las instituciones y las autoridades que están encargadas de llevar a cabo, perdón, ese, ese régimen de derechos, pues no lo hacen. En este caso, pues es muy importante destacar que en la Ciudad de México, al menos, contamos con un marco jurídico que es muy eh, amplio, que contempla los derechos humanos de una manera muy sensible, que es un texto, pues en realidad la Constitución de la Ciudad de México es un texto vanguardista, me atrevería a decir que la Constitución más completa a nivel nacional, que desglosa un catálogo de derechos entre los cuales efectivamente está el derecho a la cultura, que nos hace saber que todos los grupos de atención prioritaria, que este es el término que se utiliza en la Constitución de la Ciudad de México, son importantes y deben de tener una atención reforzada. Y bueno, es importante también destacar que nuestra Constitución, pues como bien lo mencionabas, en el artículo 8, pues se encuentra el apartado de donde se contemplan estos derechos culturales
y donde se contempla también la facultad que las personas tenemos de poder participar y de generar iniciativas para velar por el respeto y restricto a este tipo de derechos que son muy valiosos. Y esto me lleva también a abordar la parte de de la distinción que tienen los derechos conocidos como DESCA. No, porque muchas veces se tiende a considerar que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no tienen la misma importancia que los derechos políticos y otro tipo de derechos. Y creo que es un área de oportunidad para las instituciones y para todas las personas comenzar a vislumbrar este tipo de derechos culturales como derechos que tienen la misma importancia que cualquier otro derecho que esté debidamente reconocido en la ley. Entonces, ¿cómo podemos eh, llegar a esta efectividad y a esta salvaguarda y respeto de estos derechos? Pues involucrándonos desde, perdón, desde la sociedad civil. Existen muchas propuestas que han sido avaladas por la ciudadanía. Sin embargo, existe un largo camino por recorrer y la manera más efectiva de hacerlo, pues es generando esta colectividad con personas que tengan, pues, una afinidad por objetivos comunes que nos unan y que nos lleven, perdón, a generar proyectos que sean eficientes y que tengan en cuenta pues la diversidad que existe en la sociedad mexicana y particularmente pues en este caso en la Ciudad de México, donde existen diversos grupos que comparten una identidad cultural y que son susceptibles de organizarse y de generar una propuesta viable que no solo se englobe para, para un sector, sino que contemple la interseccionalidad para poder abordar los derechos de todas las personas. Como en este caso, al principio se hablaba de personas que se personas indígenas y personas pertenecientes a pueblos y comunidades afrodescendientes. Y en el caso de la Ciudad de México, existe una invisibilización hacia estos sectores, pese a que forman parte importante de la población y realmente son quienes están preservando la cultura en la Ciudad de México y que no permiten que muchos de los usos y costumbres que se tienen pues sean, disculpen el ruido, pues sean olvidados, están ejerciendo una resistencia en la Ciudad de México y pues a nosotras y nosotros que tal vez no nos autoidentificamos como personas indígenas o personas afrodescendientes, pues nos toca apoyar estos proyectos, darles visibilidad y respetarlos, así como exigir a las instituciones que se aperturen otro tipo de espacios bajo un enfoque no solo interseccional, sino también intercultural que permita crear un lazo entre distintos grupos de la sociedad civil para crear una sinergia y una lucha común por la preservación de la cultura. Gracias. Muchísimas gracias, Marlene. Completamente de acuerdo con los comentarios que nos has vertido. En primera instancia, quisiera recalcar pues, dos. Lo primero, históricamente ha habido una mayor proyección de los derechos económicos, políticos y sociales, que históricamente, si bien han sido las primeras generaciones de derechos humanos que se han concebido como tal, han tenido mayor justamente óptica, mayores focos por parte de diversos entes durante la historia de la propia administración pública, focalizándose justamente en proyectos de desarrollo humano con características justamente hacia el bienestar económico, hacia la garantía social en términos de estabilidad, de armonía, de paz, de convivencia, y que justamente por ser
de vanguardia por considerarse justamente de reciente concepción los derechos como los derechos culturales que se abocan en términos como la identidad, la pertenencia, la expresión, la creatividad, eh, están en ese proceso justamente de consolidación, de construcción y que justamente surgen en la vanguardia de garantizar estos derechos que históricamente tal vez se habían justamente relegado por cuestiones justamente de prioridad económica, de prioridad política, pero que hoy en día surgen y emanan y se conciben como una parte que en igualdad de condiciones nos ayudan a garantizar el pleno desarrollo y la plena convivencia social y un desarrollo armónico dentro de nosotros mismos. Como segundo punto, también tocabas justamente que parte de las autoridades, parte de la importancia de las instituciones, del gobierno, es justamente dar visibilidad, generar unidad, generar el concepto de gobernanza entre diversos sectores, académicos, ciudadanos, de colectivos, de organizaciones, para construir acciones, visibilizar procesos de lucha y justamente resarcir deudas históricas que hay sobre estos principios y que, como ya lo retomaban los compañeros Julián y Arlene, hay que rescatar, hay que preservar y hay que garantizar para que en un futuro esos senos identitarios estén dentro de la cotidianidad. Para hablarnos, y creo que queda en sinergia con nuestro foro, tenemos a continuación las palabras del director Jesús Galindo, quien justamente como director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales nos va a ahondar en su perspectiva de cómo la administración pública, la relación entre gobierno, ciudadanía, entre las luchas sociales, construyen estos derechos, los fortalecen y sobre todo nos ayudan a convivir y a generar procesos detonadores de cultura que terminan siendo el núcleo de nuestra convivencia y de nuestras identidades. Director Jesús, le cedo el uso de la palabra para que tenga su intervención. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, yo antes que nada, como el decano de esta mesa, digo, no soy tan grande como se aparentaría, pero soy el decano de esta mesa y eso me da mucho orgullo, porque esta mesa están dos mujeres y dos hombres muy jóvenes, y eso nos habla de que los derechos humanos están quedando en buenas manos. Decía bien Salvador Allende, el conspicuo Salvador Allende, eh, a quien todos conocemos como defensor allí en su natal Chile de los derechos humanos civiles, ya hasta como presidente de la República, que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y lo digo porque, reitero, me impresiona mucho que sean tan jóvenes y estén metidos en este tema. Y es importante para la sociedad que la protección de los derechos culturales, la preservación, la difusión y la investigación estén en manos de personas de edades tan cortas. Yo quisiera recordar un poco, amigas y amigos, un poco la efeméride que nos tiene el día de hoy. 10 de diciembre. Remontémonos 74 años en la historia. Apelemos a uno de los derechos culturales más importantes, que es el derecho a la memoria. Recordemos por qué se dio por qué tenemos hoy esta efeméride. En 1948, el 10 de diciembre, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, se lleva a cabo una declaración, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consta de 30 artículos. Es cortita, si nos ponemos como muy estrictos, pero sustancial. Recordemos qué pasó en el siglo XX para que llegáramos hasta este momento y que hubiera, si bien un instrumento declarativo, si ya se reconocieran los derechos humanos. Pues el siglo XX fue el siglo no de mayor número de guerras, eso no es cierto, pero fue el de las guerras más costosas a nivel humanitario. Entre 1914 y 1918 se dio la Primera Guerra Mundial, y no conforme con ello, entre 1939 y 45 se llevó a cabo otra guerra mundial en donde se perdieron literal millones y millones de vidas, millones de seres humanos dejaron este planeta por negárseles la humanidad.
En ese sentido, y hay que resaltar que muchos mexicanos muy talentosos participaron en la construcción de esta Declaración de los Derechos Humanos. Y yo quisiera recordar que esta declaración, para unirlo, para concatenarlo con nuestro tema, que es la cultura, en el artículo 27 ya expresa, en 1948, que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad. ¿Y por qué resulta importante esto, que se reconozca que todo mundo tiene derecho a la participación en la vida cultural? Porque principalmente en la época clásica, en Roma y en Grecia, pero muy marcadamente durante el periodo del oscurantismo. Eh, Otros periodos históricos también, incluso en nuestro país, se caracterizaron por vetar este derecho, pero bueno, lo que quiero decir es que durante estos tiempos eh, se relegaba la cultura a grupos muy específicos. Durante la Inquisición, el conocimiento y la cultura únicamente estaba eh, circunscrito a las personas que estaban en la iglesia y a las monarquías. Mientras tanto, el pueblo quedaba relegado. En la época clásica, de igual manera, eh, en México en algunos momentos se vio, en algunos momentos de la historia, afortunadamente ya se ha superado esto, se vio a la cultura como un bien suntuario. Y es importante lo que señaló aquí Marlene. México, y en específico la Ciudad de México, tiene posiblemente la legislación en materia cultural de mayor relevancia en el mundo. Nosotros, además de tener la legislación federal que ampara a todos, incluyendo a la Ciudad de México, el artículo cuarto constitucional que habla del ejercicio de los derechos culturales, tenemos la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, pero en la Ciudad de México tenemos un apartado completo, ya lo citabas y lo citabas muy bien, el apartado, el artículo 8, apartado D, donde habla de definiciones de derechos humanos, una definición amplísima en consonancia con lo que ONU y UNESCO también expresan. Y además tenemos la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, una legislación de avanzada porque no nada más reconoce como sujetos de derecho a los habitantes, sino también a los visitantes, en el entendido de que los derechos humanos no deben tener territorio, no debe estar delimitado, sino que el territorio de los derechos humanos es el propio cuerpo humano. Eso es importantísimo. Importante también retomar la parte de otro derecho humano, que es el derecho, valga la redundancia, a defender derechos humanos. Lo que sucede con Arlene, una chica que está dando una batalla frontal contra autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, que al parecer no conocen o no saben que los derechos culturales son derechos humanos y que me consta, porque además me consta, ha dado una batalla para que se reconozca la identidad del barrio de Tepito. Repito, pareciera que no entienden que la cultura no está únicamente en los museos, no está únicamente en los libros de filosofía, no está en el séptimo arte únicamente. Digo, decía Julio Cortázar que una vida sin música no sería como digna de vivir. Digo, tampoco sin literatura, sin cine. Yo coincido, pero la cultura también se hace abajo. La cultura se hace como un proceso comunitario en el que todas y todos participamos. Ella ha dado la batalla, nos queda muy claro, y seguramente vencerá porque le asiste la razón. Y esto se une con lo que también súper importante que planteaba mi compañero Julián, en la defensa de la identidad cultural, en el punto en el que se unen exactamente los derechos humanos con la cultura. Son temas inherentes, son conceptos consustanciales y yo los llamaría, son conceptos hermanos. Porque, ¿qué es lo que nos hace diferentes de las demás especies del mundo animal? Varias cosas, entre ellas el lenguaje, la capacidad cognitiva, la capacidad de generar
conocimiento. ¿Y cómo se le llama a todo esto? La capacidad de generar cultura. El ser humano es un ser generador de cultura. Yo no me quisiera extender más porque es importante escucharlos a ustedes, no a nosotros, los funcionarios o los servidores públicos, mejor dicho, nos la pasamos hablando desde un púlpito, desde nuestros privilegios, pero no, hay que escucharlos a ustedes. Yo diría que la cultura y los derechos humanos son fundamentales, recordando a uno de los escritores más importantes de la actualidad que tenemos en México, un libro brillantísimo de Guillermo Fadanelli que lo titula En busca de un lugar más habitable. Cuando yo leo ese título, yo pienso en los derechos humanos y en la cultura. Los derechos humanos, la defensa, la promoción, la investigación, la protección, tienen que ver con generar un lugar más habitable. Y bueno, espero que continúen en este derrotero tan importante que es la resistencia, porque yo escucho a 3 jóvenes, 4 con Antonio, porque además con él convivo a diario y sé de dónde viene y cómo ha construido esta parte, pero para mí es muy importante escuchar el discurso de resistencia. En los tres discursos de tanto de Marlene, Arlene, Julián, y por supuesto nuestro querido moderador Antonio, se escucha la resistencia de una juventud, la resistencia de aquellos que saben lo que es la defensa de los derechos humanos, y pues yo los invito a continuar por esos caminos tan complejos, pero tan gratificantes que es la defensa de los derechos humanos, de los derechos culturales entendidos estos como derechos humanos. Y bueno, pues ahí yo dejaría esta intervención, mi querido Antonio. Muchísimas gracias, Jesús. Completamente de acuerdo con lo que has vertido este día en el foro. Y para continuar con ello, pues quisiera parafrasear un poco la bella frase y célebre frase del barrio de Tepito, ¿no? Los derechos humanos existen porque resisten. Y justamente estos procesos que señalas, a través de los cuales la identidad, la lucha social, justamente los procesos de resistencia, organización, la construcción desde el seno de los procesos legislativos que materializan en leyes todas esas luchas sociales, es el ápice justamente de lo que hoy día tenemos y vamos a ir construyendo y desarrollando como nuevos derechos humanos. Y que justamente en esta perspectiva, estos ejercicios, como ya lo han señalado Julián, Arlene, Marlene, nos ayudan a abocar y a construir una ciudadanía cercana. Es necesario retomar ya lo que han dicho, justamente lo que vertía Julián, los procesos de identidad, construir justamente acciones que permitan la preservación y el respeto a justamente todos esos elementos identitarios que son imprescindibles justamente para las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Retomar también el discurso de Arlene. Es necesario justamente que estos procesos de organización social que resisten, que existen y que justamente preservan los elementos culturales, como lo es la identidad, como lo es la libertad creativa, como la expresión artística, sean apoyados y acompañados justamente de la mano del consenso de las autoridades y las instituciones. Porque justamente si no se da este proceso, se está chocando y se está justamente generando una violación a los derechos de libre expresión, del derecho justamente a la identidad. Y como ya lo señalaba Marlene, hay que visibilizar estos procesos, hay que justamente señalar que las instituciones deben de coadyuvar en estos procesos de mutuo acompañamiento para justamente garantizar que los derechos culturales se den y justamente se garanticen a los grupos prioritarios. Siguiendo y ya justamente para ir concluyendo con esta pequeño foro que hemos tenido, voy a volver a hacer la palabra y justamente quisiera que nos viertieran un comentario final y justamente qué acciones, qué elementos, cómo podemos contribuir desde las diferentes perspectivas, la lucha y la organización social, desde la administración pública, desde la defensoría, la investigación de los derechos humanos y culturales, a construir nuevos elementos de defensa, de promoción, de resistencia, que justamente nos van a ahondar en una mejor y mayor perspectiva para el día de mañana.
Entonces, quiero cederle otra vez la palabra a mi compañero Julián para que nos dé un comentario final y justamente nos dé su perspectiva de cómo seguir construyendo ciudades de derechos. Compañero Julián, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias al licenciado Jesús Galindo, un gusto también escucharle. Y la verdad que la tecnología rompe las distancias de nuestro querido México, ¿no? Nos sentimos en casa, ustedes en familia y sobre todo en comunidad, como bien lo hacen nuestros pueblos originarios. Hacer sentir en familia es hacerse comunidad. Pues bien, prácticamente la invitación al análisis de nosotros y de todos aquellos que nos escuchan y nos vayan a escuchar es que precisamente no veamos los derechos humanos, especialmente los referentes o relacionados al acceso a la cultura, al acceso a las expresiones y manifestaciones culturales, como un simple membrete o como el título solamente de un libro o un eslogan, sino que hay que hacernos parte de ellos, hay que hacernos parte respetándolos, pero también hay que involucrarnos, porque eso es precisamente lo que hoy estamos llamados a hacer las nuevas generaciones, las nuevas juventudes mexicanas, y digo precisamente juventudes, porque somos muy variados, somos diversos y somos varios. Entonces, claramente desde nuestra arista, desde nuestra trinchera, es apoyar al rescate de este tipo de expresiones y manifestaciones, también aprender de ellas, porque como lo dije en mi primera intervención, estas van a ser eternas mientras también las sigamos poniendo en práctica. Y también ahí entramos a la importancia no solamente, y quiero invitarles a esta reflexión, no solamente de acordarnos que tenemos un origen o una identidad en ciertas fechas específicas. Por ejemplo, aquí en la península, cuando se acerca el Día de Muertos, pues todo mundo, ¿no? Busca el traje típico, la ropa, las jícaras, que son unos utensilios de cocina de madera, se acuerda de los alimentos. ¿Por qué solamente en noviembre, octubre, cuando eso tiene que estar todo el año? Porque precisamente era parte y es parte del estilo de vida de nuestros hermanos indígenas. Entonces, ahí es precisamente donde tenemos que nosotros, y les hago la invitación, no veamos la cultura como un simple marketing o como una simple fecha que hay que salir a hacer algo o rescatar algo porque lo marca el calendario. Eso que tiene que ser constante. No esperemos solamente algún día en el año. Hagámoslos porque de esta forma también nos vamos introduciendo poco a poco, pero sin duda con pasos bien aterrizados a la educación de las generaciones que vienen atrás de nosotros, que son las que corren más el riesgo de hacer a un lado es toda esta cosmovisión, toda esta historia de nuestros pueblos originarios. Lamentablemente, hoy en día, con las nuevas tecnologías, nos hemos alejado mucho de esa parte de rescatar lo más puro que podamos de nuestra cultura. Y también es muy importante que en base a ello sintamos que nosotros tenemos que ser parte de esos derechos, porque también cuando nos sentimos parte de esos derechos, buscamos que se nos respeten y el hacer que se nos respeten nos lleva en automático a hacernos parte, como lo dije en un principio, hacernos parte de esa comunidad. Entonces, el respeto también es integración y al integrarnos nosotros, sin duda alguna, estaremos haciendo inclusión a todos aquellos grupos, a todas aquellas mal llamadas, algunas minorías, ¿no? Más allá de los pueblos indígenas, también hay esos grupos como la compañera Arlene que siguen luchando por esa resistencia de la identidad de sus colonias, de sus barrios. Y la verdad que ha sido un gusto escucharles esta tarde, la compañera igual Marlene, Antonio, y pues hay que seguir ahora sí que con el nopal en la frente porque de ahí traemos las raíces de nuestro querido México. Gracias. Muchísimas gracias, Julián. Has iniciado justamente con una certeza irrefutable. Hay que involucrarnos, hay que organizarnos, hay que sumarnos.
porque justamente estos procesos tienen que ser colectivos y justamente a través de esa unidad, de esa organización, es como seguiremos construyendo estas acciones que nos permitan hacer de los derechos humanos, de los derechos culturales, el símil de nuestra civilización y justamente converger en la protección, en la creación de nuevos procesos que respeten la identidad y que también la tomen como un punto central en el desarrollo de nuestro futuro inmediato. Igual en este momento le voy a hacer la palabra para un último comentario a la compañera Arlene para que nos dé justamente su perspectiva de cómo hay que involucrarnos, cómo hay que organizarnos, cómo hay que generar esa unidad para construir esos procesos que el día de mañana nos harán decir, reconozco de dónde vengo, sé de dónde soy y sé a dónde tengo que dirigir mi futuro. Arlene, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad, la cultura en todas sus vertientes es una herramienta muy grande para unir y unificar a las personas. Lo he vivido con todos los colectivos culturales que se han unido a este movimiento, a esta gran resistencia cultural en el barrio de Tepito. La capacidad que tiene la cultura de unir a todas las personas es extraordinaria. Tenemos, a pesar de las diversas vertientes o diferentes ramas que tiene la vida artística, la vida cultural dentro de las comunidades, este es un tema muy noble en el cual todas las personas pues se sienten identificadas y apoyan realmente. Tan apoyan que hicimos una colecta para poder recuperar estos murales borrados y se juntó el dinero suficiente como para volver a restablecerlos, perdón. Entonces, creo que es muy importante cuidar esta parte que aparte de todo, pues nos da identidad y nos ayuda mucho a sumarnos como personas. En el tema de la juventud, como lo comentaba el licenciado Jesús Galindo, eh, la verdad nosotros como jóvenes nos ayuda mucho. Yo lo he visto, por ejemplo, en el barrio, hay mucha juventud que luego pues se descarrila, por así decirlo, y créeme que el ver tanta cultura dentro del barrio, el saber que tenemos tanta cultura existente en el barrio de Tepito, los identifica y los vuelve a volver a identificar y los pone otra vez dentro del carril, por así decirlo, los, les da un motivo para seguir adelante y para esforzarse y hacer cosas mejores. En este caso, pues nosotros tenemos una cantidad de murales extraordinaria que los jóvenes los ven y se sienten identificados con ellos. Protegen de esta manera sus raíces y el origen de todos nosotros como tepiteños. Y bueno, esta resistencia que tenemos a cabo, que llevamos a cabo aquí en Tepito es más que nada para proteger esta libertad cultural que se nos ha estado arrebatando por parte de nuestra alcaldía, que son los mismos que deberían de protegerla, sin embargo, pues hacen todo lo contrario. Y pues quiero cerrar con una de las frases que se encontraba en uno de los murales borrados por parte de la alcaldía, que es de Daniel Manrique, un artista tepiteño que ha logrado pues o logró muchas cosas en vida, inclusive gracias a él tenemos una calle en Francia que es la Rue de Tepito, y decía, el arte nos enseña que todos los humanos somos iguales en nuestra diversidad, por esto los humanos debemos estar todos con todos, no contra todos. Creo yo un mensaje de unidad y respeto, no solo para nosotros como tepiteños, sino para todos los mexicanos. Una frase que pues lamentablemente se nos arrebató, pero estamos en la lucha para volver a recuperarla. Muchísimas gracias, Arlene. Eh, Hay que justamente señalar esto, ¿no? La resistencia es parte de un proceso de construcción, es parte de un proceso de preservación y que justamente es volver al seno de los derechos humanos, porque los derechos humanos nacieron en luchas sociales, nacieron en procesos de organización, de colectividad, que lucharon justamente para que hoy día esas libertades, esas garantías se plasmen en legislaciones que nos garantizan esas libertades. Y es por eso que siempre se anuncia que los derechos humanos no son retroactivos, que al contrario, tenemos que seguir progresando y construyendo nuevos derechos, construyendo nuevas formas de concebir nuestra vida, nuestra organización, nuestras libertades. Y bajo este justamente simil de resistir es construir, que es seguir profesionalizándonos, que es seguir construyendo esta unidad, este fortalecimiento del tejido social, es seguir abocándonos y visibilizando las luchas sociales, los movimientos de resistencia
que nos darán justamente nuevos derechos que el día de mañana deberán estar plasmados justamente para las libertades, para una calidad de vida digna. Y en ese sentido, quisiera ceder el uso de la palabra a la compañera Marlene Segura para que nos hable y nos dé un comentario final sobre cómo seguir justamente visibilizando los derechos humanos, seguir construyéndolos y seguir justamente siendo profesionales del hecho de los derechos sociales, de los derechos humanos, sociales y culturales. Marlene, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues simplemente llamar a tener como un recordatorio permanente que los derechos humanos no han sido dádivas que se confieren por parte del Estado, de las autoridades, de los legisladores y las legisladoras, sino que tienen un trasfondo de lucha social, de resistencia, que ha sido impulsada por todos aquellos grupos que han sido histórica y sistemáticamente vulnerados, ¿no? Y que han propiciado pues una resistencia muy importante al punto de que han logrado que se reconozcan muchos de los derechos más importantes en los ordenamientos jurídicos. Y abocándonos un poco a la cultura, pues recordar que es un sostén sumamente importante en todas las sociedades, porque nos da un sentido de pertenencia a través de todas las prácticas, de las tradiciones, usos y costumbres, y por eso es tan importante aperturar este tipo de espacios. Así que te doy las gracias, Antonio, y a todas y todos los compañeros que tomaron parte de este espacio de compartir ideas, porque sensibilizar a las personas que nos están viendo, a la sociedad en general, pues va a propiciar que sean más conscientes de qué derechos tenemos, de cómo podemos participar, de cómo podemos involucrarnos y de cómo podemos hacer efectivas todas esas disposiciones que en efecto ya están reconocidas en la ley. Y yo aquí tengo siempre un comentario muy tajante y una crítica muy importante hacia, pues, la ley. Pese a que soy abogada y me desenvuelvo en el ámbito legislativo, creo que la solución final nunca va a estar en la ley. La lucha no se acaba cuando se reconoce un derecho, sino que empieza para ver si este nuevo derecho es debidamente implementado y efectivo. Entonces, siempre a la par del reconocimiento de un derecho en la ley debe de estar pues su efectividad garantizada a través de políticas públicas, de presupuesto, de sensibilización por parte de la autoridad para poder hacerlo una realidad en la vida de todas las personas. Y en este caso, pues existen muchos retos y deudas pendientes con respecto al derecho a la cultura, pero me da mucho gusto saber que existen muchos grupos y muchas personas que están resistiendo y que están exigiendo que sean debidamente que sea debidamente promovida, implementada y garantizada. Y muchas gracias. Gracias, Marlene. Has tocado justamente igual una sentencia muy, muy, muy fuerte y que estamos completamente de acuerdo con ella. La ley es justamente el principio de la lucha y la construcción de la garantía de los derechos humanos, de los derechos culturales en este caso, como derechos de reciente concepción, que justamente se encuentran, como ya lo vemos con el caso de lo que nos comentaba Julián, lo que nos comentaba Arlene, procesos culturales que necesitan la construcción de mecanismos institucionales a través de políticas públicas, a través de programas, a través de acciones que vayan de la mano entre la sociedad civil, entre la sociedad organizada y entre el gobierno para converger en la garantía, en la protección del derecho cultural y que justamente sobre este punto las acciones, los implementos de la administración pública deben versar en la construcción y en la garantía de estos derechos. Y queda en este sentido escuchar las palabras del director Jesús Galindo para que justamente nos señale cuáles justamente estos desafíos, estos retos que señalan justamente la construcción, la garantía y la protección de los derechos humanos, de reciente construcción, como los derechos culturales, que son desafíos que hay que afrontar, que hay que cumplir y que sobre todo nos van a ayudar a llevarnos como sociedad hacia una nueva concepción de vislumbrar la convivencia social. Compañero Jesús, le cedo uso la palabra. Muchísimas gracias, Antonio.
Antes que nada, a manera de cierre, me gustaría agradecer a cada una y cada uno personalmente por la participación tan importante que tuvieron en este pequeño foro sobre perspectivas de derechos humanos y derechos culturales. Muchas gracias, Marlene. Fue muy aleccionadora la parte legislativa desde tu expertise en este ámbito, que es súper importante. Tienes toda la razón. Eh, los derechos son construcciones sociales que se plasman en una ley, pero esas leyes, si no se aplican, no tienen como mucho sentido. Y ahorita voy a redondear mi participación. Muchísimas gracias, Arlen, eh, con quien hemos tenido ya pláticas desde hace tiempo, por su compromiso en la defensa de los derechos culturales comunitarios. Esa es una parte justamente de ver cómo la ley en papel trasciende al ámbito público. También, Julián, agradecerte esta participación tan clara y tan importante sobre la identidad cultural ancestral. A diario el presidente de la República nos habla y nos dice esta parte de que es tan importante nuestra grandeza cultural que a México lo ha sostenido de pie a pesar de tantas adversidades. Y yo los quiero invitar, los quiero invitar a que trabajemos juntos en una política de Estado, porque no es lo mismo una política de Estado y una política pública que una política de gobierno. Las políticas de gobierno son unidireccionales, las dicta el gobierno y se aplican. Los derechos culturales, no. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura y de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, estado dando la batalla para que sea una batalla de Estado. El Estado está integrado, ustedes lo saben, por básicamente la definición aristotélica, territorio, población y gobierno. Y bueno, y es como población, gobierno y territorio se concatenan en uno solo para generar esa orientación de política pública. Yo quisiera cerrar esta parte también agradeciendo a mi compañero Antonio Zárate, un compañero comprometido con luchas sociales de diferente índole, pero en este último periodo que ha estado aquí en esta dirección general con el tema de derechos culturales, a quien también le pediré que invitemos a las compañeras y compañeros a este tipo de encuentros más seguido e inclusive ya de manera presencial. Cerraría con una frase de un escritor checo, quizás lo hayan escuchado mencionar, conocido muy a menudo por la insoportable levedad del ser, en donde se abordan temas culturales. Es una novela, pero tiene mucho que ver con la identidad. Me refiero a Milán Kundera, que decía que la cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica y, muy importante, el modo de pensar y de vivir. Eso es la cultura. Agradecerles a todos y a todos su participación, esperando que en otras ocasiones podamos volver a contar con su amable presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Jesús. Hemos llegado ya con tu participación justamente a este final de este foro sobre perspectivas de los derechos humanos y culturales en la Ciudad de México. De mi parte, quisiera hacer unos pequeños comentarios finales, justamente a forma de conclusión. El día de hoy, 10 de diciembre, conmemoramos 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy justamente se suscita el hecho para repensar, replantear y hacer memoria sobre todo ese trayecto que han tenido la construcción de los derechos humanos, de los derechos culturales en nuestra sociedad, porque son justamente garantías individuales que garantizan, valga la redundancia, nuestra libertad a la expresión, a la organización, a tener una vida digna. En ese sentido, recordar que los derechos humanos se han construido en el ápice de las luchas sociales, de los movimientos de resistencia, y que por ende justamente se han construido en esta vertiente de que se tienen que generar y se tienen que consolidar y se tienen que fortalecer porque de ellos emanan justamente los principios que nos guiarán hacia un mejor futuro. Hay que seguir debatiendo, hay que seguir teniendo estas perspectivas multidisciplinarias, desde las visiones justamente de la pertinencia identitaria
como lo ha señalado el compañero Julián, como la resistencia a la organización que hoy lleva de bandera la compañera Arlé, desde la profesionalización, la investigación y justamente el desarrollo de las actividades profesionales en el ámbito del propio desarrollo de la legislación, como lo hace la compañera Marlene, desde la administración pública, la creación y el fortalecimiento de instituciones y acciones de gobierno, como hoy abandera justamente el compañero Jesús Galindo, porque todas estas acciones interdisciplinarias, interseccionales, ahondan en el fortalecimiento de las acciones para tener mejores derechos humanos. El día de hoy, para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven a través de sus dispositivos móviles y en redes sociales, agradezco su presencia y el habernos escuchado hasta este momento. Les recuerdo que justamente las puertas de la dirección del Instituto General de la Defensa de los Derechos Culturales se encuentran abiertas para todos ustedes. Juntos hacemos cultura, juntos creamos las condiciones para hacer de esta ciudad una ciudad de derechos y que el debate siga, se nutra, se fortalezca, porque esta diferencia de opiniones, de perspectivas, en estos espacios de mutuo entendimiento, de mutuo diálogo, nos harán una sociedad que cree consenso, que desarrolle nuevas propuestas, pero que sobre todo fortalezca, luche y materialice las acciones por los derechos humanos y los derechos culturales. De mi parte es todo. Tengan muy bonita tarde y nos estamos viendo en siguientes eventos. Agradezco a los compañeros que nos han dado hoy un poco de su tiempo y espero tener la oportunidad de seguir construyendo nuevos espacios de diálogo para retroalimentarnos y seguir construyendo una ciudad de derechos culturales. Gracias a todos.